Thank you all for coming. So most of you are aware of our typical vision and mission, but I do want to call out special attention to two aspects of this that we're focusing today on. So storytelling and social justice. So we're going to be launching this series of webinars, hopefully quarterly, for updates from our partners directly to folks here in Canada. So this month we decided to start with the Dominican Republic and our friends at Escala and Platasculpa, because it's very topical with everything that's kind of ramping up and the increase of violence in the Dominican as the last, half year has shown. So here's just a map to show you kind of where, I'm gonna just minimize you guys, where we work. So, oops. So as you can see there, we work in Consuelo in the Dominican Republic. That's where we'll focus on today. We mostly work in the community of Barrio 41, as well as some bateys surrounding. A batey is a small community, often either current sugarcane plantations or past sugarcane plantations that are now homes for either workers or past workers and their families. So like I mentioned today, we're going to focus on the Dominican Republic and increased violence and deportations. So I'm going to start so we don't get confused, because often the people we're talking about are often referred to as one whole, as Haitians. But I want to just make sure we understand which community members we're actually talking about. So we're talking about various numbers of different groups within the community. So migrants directly from Haiti who've arrived with legal visas, Haitian migrants who arrived irregularly, stateless Dominicans of Haitian descent, undocumented Haitian migrants, and then documented Dominicans of Haitian descent. So you can kind of see how each of those groups requires and under the Constitution would assume various levels of rights. But it's important to note that everyone in this group is getting affected, and as we're going to hear our panelists speak, they will often refer to people who fall under any of these categories as one group. So the one group I do want to pay special attention to are stateless people. So I'll go in the next slide's a bit of a timeline. We won't get too into the weeds, but stateless people are people who hold no nationality, whether it be Dominican nationality, Haitian nationality, any nationality. So they exist in a very unique area where they often have no healthcare access, no education access, and no work access because they don't hold the rights of any citizen. So this is just a snapshot of very long history of the denationalization of people in the Dominican Republic. The date I really want to point out, though, is 2013. So in 2013, the Dominican government passed a law through the Constitutional Court that made hundreds of thousands of Dominicans of Haitian descent stateless. So it removed nationality from approximately 200,000 Dominicans of Haitian descent, backtracking the original arrival to 1929 when the Constitution was last edited. So as you can see, there were stateless people before that, but having 200,000 people moved into a sense of statelessness really affected this group's rights within the country. But what's happened since? So over the last year, there's been an increased amount of violence and deportations of people of Haitian descent and Haitian migrants in the Dominican Republic. This was kind of triggered in May with the re-election of President Luis Abinader, who ran on a platform, an anti-immigrant platform. So then in October 2024 rather, he announced a plan to deport up to 10,000 migrants per week. And one thing to note is often this meant putting people in a truck, dropping them across the border, and often not checking official documentation status or not having access to lawyers and things like that. And then since October, there's been an increase of violence from both the government and nationalistic Dominicans, creating an increased fear in communities of Haitian descent. The biggest increase of violence, though, has occurred since April 21st. So this is when the president made 15 presidential declarations,
these four being the most serious and applicable to the situation of violence. So there's been an increase of immigration agents, healthcare restrictions, which is huge because now healthcare workers must demand 3 various forms of identification. If not, people cannot access healthcare services. So we've had a lot of reports of a lot of women having their babies outside of hospitals, deaths and severity of diseases increased due to lack of being able to access healthcare systems. The next is stricter documentation for employment. This is really important because many people of Haitian descent are working in precarious work agreements, meaning that they often don't have proper work visas to work. However, it is the Dominican sugar cane industry that is taking advantage of their work, as well as construction and tourism industries, not just people working under the table per se. And then the last that's really important to especially Escala's work is penalties for quote unquote human trafficking. So this is the broader interpretation of human trafficking to now include prosecution for people traveling with or transporting undocumented people. So that means something like a bus driver can be arrested if there are people, undocumented Haitians in their bus, or a Scala who often accompanies people to medical appointments, their healthcare worker might potentially be arrested under this new law. Those human trafficking penalties are still in the process of being worked out by the government, but we know it'll be more severe and more dangerous for workers. So this is what our panel is kind of going to go into depth with today, is the current reality. So there's increase of anti-Haitian hate crimes, deaths of people who are unable to access healthcare, women, like I mentioned, who are forced to give birth outside of hospitals, rampant and violent deportations, and severe police violence. So on that note, we'll introduce today's panel. So we have 2 people joining us from Escala. We have Sister Eugenia Vasquez, who is the director of Escala in the Dominican Republic, as well as Jalai Clement, who is a lawyer, or the primary lawyer in the documentation program at Escala, as well as Jorge Thurulian, who is the director of Plata Schoolba in Barrio 41. Quick thing who Escala is. So Rejon and Escala have worked together for years and years. And Escala is la Asociación Escalabrina al Servicio de la Movilidad Humana, which is a Catholic group of missionary sisters who provide services and defend human rights to promote a human and social development for vulnerable migrants. So they've been working in the community of Consuelo for decades, as well as Plata Schoolba, who Rejon has been working with for decades at this point too, who has a preschool and community center in Barrio 41, which is on the edges of Consuelo. Okay, so my first question is for Sister Eugenia. So can you explain a bit more about these new presidential decrees and what it means for people in precarious documentation situations in Consuelo and around the country? Primeramente quiero agradecer la invitación y el interés en este tema. Es muy importante por la situación crítica que están viviendo los migrantes haitianos y descendientes en República Dominicana. Hubo un trato muy discriminatorio hacia los migrantes haitianos. Desde el primer gobierno de Abinader, desde el 2021-2022, se ha aplicado una política migratoria anti-haitiana. Y yo quiero hacer una aclaración que estas medidas últimas, el 9 de abril, tomada por el presidente, no son decretos, son medidas. Esto es muy importante entenderlo porque tiene una connotación legal diferente. Estas 15 medidas van en contra de las normativas tanto nacionales, de la Ley Migratoria 285, como de las convenciones internacionales. Y es importante entenderlo porque estas medidas van en contra de lo que está establecido en la propia ley migratoria en República Dominicana. Entendemos que los gobiernos tienen la autoridad de aplicar su política migratoria, pero hay un punto en esto y que va en contra de la ley migratoria y las convenciones internacionales, que es el respeto al derecho a una vida digna y al derecho a la vida, ¿no?
Nos hemos centrado mucho, especialmente en la medida que hace con que de persecución a las mujeres embarazadas y niños en los hospitales. Especialmente en el artículo 134, dice que no será deportada ni utilizada la fuerza en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas, lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo. Medidas se ha convertido en una cacería hacia los migrantes haitianos, ha motivado la violencia de la Policía Nacional, el Ejército, la ciudadanía, especialmente algunos dominicanos que defienden un cierto patriotismo, que defiende un nacionalismo dominicano falso, porque mientras atacamos a mujeres embarazadas y niños, dejamos que el gobierno venda a la barrigol ciertas propiedades, una creciente deuda pública y, por otro lado, con esa excusa de que las mujeres embarazadas haitianas gastan producen mucho gasto en la salud pública, el gobierno no invierte en la salud pública, ni el Ya, 2% del Producto Interno Bruto. ya, Y desde aquí, eso de manera general para decir que el gobierno oculta ciertas cosas y utiliza este antihaitianismo para generar para atraer al pueblo de otra manera, ¿no? Por otro lado, volviendo aquí en Consuelo, ¿cómo repercute eso? Es que muchas mujeres no están yendo a los hospitales por miedo a ser deportadas y están teniendo los hijos en las casas. Y una mujer que falleció en el Ceibo desangrada porque el parto no fue bien en el parto. Dos mujeres que conocemos de San Pedro, una que abortó para no tener hijo porque por el miedo, porque no sabía qué hacer. Actualmente en el hospital Antonio Musa hay una habitación con puertas de rejas, tipo una prisión con candados, para encerrar a las mujeres que van al hospital a consultar y la tienen encerrada desde 3 a 4 horas porque ellas van, la encierran y a partir de las 3 de la tarde viene Migraciones y la recoge para llevarla al centro de interdicción de Injaina y ser deportadas. Agradecemos mucho a Rajon por todo el aporte que nos está dando en la parte de salud y documentación. Aparte de la clínica móvil los días miércoles, días viernes hemos empezado a atender en Azcala con una doctora voluntaria a las mujeres embarazadas. Y hemos buscado también con el Hospital Sagrado Corazón, que es de la diócesis de aquí de la iglesia, para que le hagan los estudios médicos de sangre, de orina y otros. Lo único que no conseguimos hasta ahora es la sonografía de manera gratuita y es lo más caro. Y otro problema muy grande es que las mujeres, el único lugar que pueden ir a dar a luz son clínicas privadas, que el and what costo es muy elevado. Un parto o normal o una cesárea puede llegar a costar entre 50 a 80,000 pesos. También muchas clínicas están abusando, cobrando de más. Por otro lado, de la documentación, tenemos un alto índice de demandas para que lo ayudemos con su documento, a hacer pasaporte, a los descendientes para las declaraciones. Y se ha vuelto más laborioso porque necesita de acompañamiento, no pueden ir solo por el peligro de ser deportados o detenidos. Ahí te concluyo yo y paso la palabra. Gracias. Thank you. Gracias, hermana Eugenia, por la contexte. My next question is for Jorge. How have you seen the implication of violence affect families in Barrio 41? Y en la 41 ha afectado muchas personas. Ha afectado las mujeres embarazadas, primeramente. Las mujeres han tenido mucho miedo. No quieren ir al hospital a los chequeos rutinarios porque tienen miedo a deportaciones. Y las personas embarazadas no pueden ir, no, tienen por miedo a represalia, que han tenido miedo de ir a hacer su chequeo y
hay personas que han llegado hacia mí eh, que han dicho que no pueden costear eh, en una clínica privada, porque, como estaba diciendo la hermana, es bien costoso ir a una clínica. Y hemos tenido también los padres de familia que viven también del concho, por ejemplo. Hay personas que viven del concho, del taximoto, como decimos, que no pueden ir a realizar su labor, Sí. porque también en ese aspecto también ellos han tratado de controlar eh, el trabajo de los inmigrantes haitianos en el concho de la calle. En el sector de construcción está totalmente, por no decir totalmente paralizado, casi totalmente paralizado, porque no pueden, ya eso por miedo a inmigración, porque ellos se meten con camiones, se meten a los barrios y de repente entran y sin preguntar a nadie, acechan donde van a salir y se meten a las casas. Si dejan las madres con los hijos, también se lo llevan. Entonces tienen miedo de salir a buscar su sustento. Muchas amenazas en las redes sociales de grupos de personas que se han dedicado a eso para meterle miedo a los haitianos, a los inmigrantes haitianos que viven en República Dominicana. Entonces, por ejemplo, los niños que están en la escuela pública, muchos dejan de ir. Hay muchos que van y hay muchos que dejan de ir porque están en grupos y le meten miedo, porque a veces le mandan a decir por el grupo que no vayan a la escuela porque va a venir migración y lo va a llevar. Pero es algo que no, en la escuela es algo que no ha pasado. Gracias a Dios no ha pasado todavía. Pero le han mandado amenazas para que los padres, para que ellos no vayan, porque si van a agarrar a los padres, van a agarrar a los niños y hasta que no aparezca sus padres, no lo van, no lo van a... My next question is for Julie. So what new challenges specifically to the documentation process have the decrees resulted in? If a migrant is trying to protect themselves against deportation, how do they do that right now? En todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, que es como la parte esencial del tema de la documentación, ha aumentado un desafío grande. Que la población actualmente, con el miedo a salir, a ser detenido, a ser deportado, no se puede movilizar sola, sino tiene que depender de los acompañamientos directos de los profesionales, del promotor. Entonces, esto ha generado una gran demanda porque ahora las situaciones de documentación han aumentado porque la población necesita tener una documentación para movilizarse, ellos o sus hijos. Entonces, eso genera que el acompañamiento sea mayor, porque hay que acompañarle a la escuela, al hospital, a la oficialía civil, a la Junta Central Electoral. Entonces, son más acompañamiento que aumenta a una persona. El desafío que hemos notado es que las instituciones correspondientes a dar una respuesta ahora dura más tiempo, los casos son más lentos en tener respuesta por una institución del Estado. Un ejemplo de esto está con las declaraciones fuera de plazo.
Ahora son recibidas por las oficialías y enviadas a investigación a Santo Domingo. Es una práctica que usualmente se realizaba, pero ahora vemos que es un poco más grave porque hay situaciones que pueden, el oficial civil correspondiente de San Pedro de Macorís puede decidirlo, pero no lo decide, sino que lo manda a Santo Domingo. Y esto no sucede solamente con las declaraciones, también está surgiendo con los temas ante los tribunales. Y creo que con todo esto, uno de los desafíos que más preocupa es que la población siga teniendo ese gran miedo, quiera decidir quedarse hasta ahí por temor a que lo detengan. También la separación que hay entre las familias. Esto generalmente afecta mucho el tema de la documentación y es pensar en qué cosas se pueden hacer y cómo hacerlo, porque quitarle el temor a la persona y tú tampoco poder decirle a ellos que no van a ser detenidas, no van a ser deportadas, es difícil. Algo que podemos notar es que estas medidas afectan los servicios básicos que puede necesitar una persona, salud, educación, documentación. Entonces, eso es difícil como de poder digerir. Y que estas medidas también no se quedan nada más afectando a los migrantes y a los descendientes. También hay otra población que son los dominicanos sin ninguna ascendencia que también han sido afectados porque tienen alguna situación también de documentación y ellos también han tenido temor por ser perjudicados por la situación que está sucediendo. Entonces, vemos que la situación se va más allá. Es una población que está siendo afectada, pero no nada más una población X, sino que todos los que son vulnerables están siendo afectados de una manera u otra. Migrantes, descendientes, personas dominicanas, pero que no tienen tienen vulnerabilidad también, están siendo afectadas. Y agregándole a esto también que el tema de la documentación tiene varios temas en los cuales el Estado ha tenido que dar respuesta y en estos momentos no hay ninguna respuesta. Hay Sí, sí, situaciones que están en espera, pero ahora están en el peor momento de respuesta por parte del Estado. Es cuanto, gracias. So can you speak to how the recent presidential decrees have impacted your organization's work on the ground? Have there been changes and increased risks for your staff? Una de las medidas del presidente es combatir el tráfico de migrantes y la corrupción, ¿no? Se iba a presentar una ley en el Congreso, pero aunque no se aprobó la ley, ya se están apresando a todas las personas que llevan migrantes no regularizado o sin ningún documento en su vehículo o tengan en su casa, acusándolos de tráfico de personas. Nos genera temor. Nosotros llevamos enfermos, mujer embarazada, niños irregulares a los hospitales, estamos acompañando, corriendo el riesgo de ser presos y acusados de tráfico de personas. Tuvimos un hecho de nuestro abogado Leudi en la frontera norte, en Dajabón, que fue preso por un día. Su vehículo fue capturado. Acompañamos a una mujer embarazada que no se sentía bien a la embajada para hacer su pasaporte, que la mujer tenía un hijo dominicano y necesitaba el pasaporte para declarar a su hijo. República Dominicana tiene un grupo llamado Nueva Orden. Ha estado haciendo marchas en contra de los haitianos y pidiendo al gobierno severas políticas migratorias hacia los haitianos. Este grupo es muy violento, inclusive las marchas han estado armados y atacan a cualquier persona que se solidarice a favor de los migrantes haitianos, llamándolos antipatriotas. Estas amenazas y estos ataques son a través de las redes sociales, también físicos. Han marchado en una organización civil llamada Mosta en Santo Domingo, amenazando de prender fuego el establecimiento. Amenazan de ir a los barrios y ellos mismos deportar y sacar a los haitianos con el uso de la fuerza.
y el gobierno ha sido convivente y no ha tomado ninguna medida frente a este movimiento. Eso nos hace de cuidarnos, qué es lo que colocamos en las redes, cómo nos pronunciamos, a dónde hablamos en espacios públicos por la amenaza de ser atacados o insultados. Que Pero eso ya, es una cosa que pasa en las oficialías cuando las abogadas van. Nuestros promotores que trabajan en Ascala, que son haitianos o descendientes de haitianos, no pueden acompañar a los beneficiarios o usuarios porque corren peligro de ser insultados o hasta presos. El ataque es muy fuerte y hay mucha población que está de acuerdo con las medidas del presidente, que hasta la ya, misma iglesia, nuestros obispos, no se han pronunciado. Gracias. I'm gonna ask Jorge the next question, Junior. So how do laws like the presidential decrees and the past legal changes affect children's learning or access to school? Usted sabe que los niños tienen problemas en la escuela. Ellos van a la escuela y pueden ir a hacer la primaria, y cuando llegan a la secundaria tienen problemas porque tienen problemas de los documentos, el acta de nacimiento. Entonces, si no tienen acta de nacimiento, tú sabes que ahí hay un tranque. Ahí hay un tranque. Ellos van a la escuela, pero ellos saben que en cualquier momento el gobierno puede tomar decisiones, deportarlo en cualquier momento, que todavía no se ha deportado ningún niño de la escuela. Yo no he sabido de eso, pero tienen miedo en cualquier momento que el gobierno ya, pueda decidir que vayan que inmigración, agentes de inmigración puedan ir allá en cualquier momento. Ellos no tienen que, eh, que esperar ya mandatos del presidente, sino ya con las reglas que ya han pronunciado, pueden ir en cualquier momento, en cualquier lugar, a recoger y con los camiones y deportarlo, porque no tiene nada que lo cubra, que no tiene nada que lo cubra. Quería agregar algo, disculpa, una información, lo que están diciendo también de las escuelas es que van a terminar el año, van a esperar que terminen el año escolar, que termina ahora en junio, y para el inicio del año escolar, que sería en agosto, no van a inscribir a los niños que no tengan documentación o no estén regularizados. Esa es la información también que desde el gobierno se está diciendo. That's a big change. It doesn't sound like a big change, but it really is. Okay, just so we make sure we have enough time for questions, I just want to ask each of the panelists if they have anything else to add that they didn't get to speak on that they wanted to mention in this conversation. Que merecen respeto. Los niños necesitan respeto, las mujeres embarazadas, los hombres, todos necesitan respeto, porque yo veo que aquí las cosas lo hacen por emociones. Y veo que cosas que hacen daño a otro, entonces lo apoyan. Y hay personas que lo apoyan, que cuando hace cosas malas, entonces eso es lo que más apoyan, las cosas malas. Y muchas veces me lleno de tristeza, ¿cómo le digo? De miedo también, no sé, porque en cualquier momento tú no sabes lo que pueda venir en contra de una persona. A veces por estar ayudando a los haitianos, por lo que tú dices, a veces hay que limitarse en las redes sociales, en lo que tú vayas a pronunciar, con quien tú vayas a hablar. Y lo que yo quiero
decir también que los dominicanos están en todos los foros internacionales exigiendo que respeten sus derechos. Entonces, si donde hay derechos también hay deberes. Hay cosas que debemos cumplir, que no podemos pasar, no podemos, tenemos que mantenernos en este marco de respeto mutuo. No sé por qué razón tanta discriminación hacia los haitianos. No sé por qué razón. Y los haitianos han venido como inmigrantes aquí a República Dominicana. Ellos aportan, vienen a trabajar, aportan sus fuerzas, aportan su conocimiento. Ellos no vienen a gastar todo lo que dicen que vienen a gastar los hospitales, que vienen a gastar en las escuelas, que vienen a gastar todos la economía dominicana. Si los haitianos producen, los haitianos no son personas que no trabajan, ellos no viven tirando piedra en la calle, haciendo, ha habido algunos casos de personas que se han metido a la delincuencia. Y hay algunos haitianos que han cometido alguna cosa deshonesta, pero no todos. Aquí hay haitianos honestos, de trabajo, que saben, que son bien educados, que saben varios idiomas, que pueden defenderse en área turística, que pueden defenderse en educación, que pueden defenderse en todas las áreas donde hay personas preparadas. Just because we're running out of time, maybe we can ask Sister Eugenia, she has her hand up, kind of her last thoughts. Quería agregar que el gobierno dominicano está recibiendo una presión muy grande por el sector empresarial debido a que las construcciones están paradas, como decía Jorge, y la mano de obra en el sector agrícola, ya sea platanero, azúcar, es de los haitianos. Y se está pensando y se está haciendo presión para un plan de regularización. Esa esperanza de que el gobierno, inclusive ha nombrado a algunos legistas para estudiar la ley, se piense y se implemente un plan de regularización. Por eso estamos acompañando a los migrantes haitianos que no están regularizados a hacer su pasaporte. En 3 meses, junto con el consulado haitiano, acompañamos 730 personas que ellas se pagaron su pasaporte, que ya tienen su pasaporte. Y eso es importante, que tengan por lo menos el documento de su país de origen. Thank you. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. So I'll just open up the floor if anyone has any questions. Feel free to either raise your hand or type your question in the chat if you'd rather. Thank you very much. Very interesting discussion. I was really interested in how Ascala in particular felt about the dangers of accompanying clients around, and the commentary about how employers should be valuing their Haitian employees, or their employees of Haitian descent. I was wondering if the Ascala representatives would comment on whether these employers, whether they see these employers as allies in this effort to document their employees. Hay mucha solidaridad. Por ejemplo, la empresa de los Vicini está atendiendo a las mujeres embarazadas y le pagan la cesárea y el parto. Hay empleadores que acompañan a sus migrantes, a sus empleados en Ascala para que lo ayudemos con documentación. También nos han llamado de escuelas para que demos charla y le ayudemos a los chicos a que entreguen, a que se regularicen, y están preocupados. Y muchos dominicanos que dicen, mire, ellos son gente buena, queremos ayudarlos.
No son muchos, pero hay dominicanos. Siempre atendieron solamente a los trabajadores. Entonces, con la situación de las mujeres embarazadas haitianas, también han acompañado a las mujeres en sus controles médicos en clínica privada y han costeado los gastos. Y aquí veníamos conversando con la abogada que hay migrantes haitianos que decidieron retornar voluntariamente para no ser deportados. Y algunos han dejado su trabajo sin pagarle todo lo que le corresponde y sus derechos. Entonces, las prestaciones laborales. Entonces, la abogada los asesora y también estamos intentando, si el empleador no quiere pagarle todas las prestaciones laborales, de hacer esa conciliación o apelar al empleador que si el migrante quiere retornar a su casa, a Haití, que le pague todas las prestaciones laborales que le corresponden, ¿no?